Tienen que ir en smoking y tienen que ir con capa y van allí a un sitio que se llama Examinations Building. A lo mejor hay una partícula, eso, entre 1.000.000, que es capaz de decirnos que esta persona pues a lo mejor va a tener Alzheimer en 5 años. Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando en estudiar un poco cómo se comportan las neuronas a nivel físico. El problema es que no se hace porque esto, a nivel ético, o sea, esto hay gente que se hace doctorados en esto. A lo mejor de aquí a 20 años no vamos a hacer un hueso artificial, pero sí que vamos a tener materiales que sean capaces de decirle al cuerpo, hey, por aquí. En pensar qué ocurriría si nosotros hacemos esto. Estamos creando castas, estamos creando superhumanos. Pues a Cecilia le pude enseñar ahí el laboratorio, tenía una jefa muy buena que me dejó invitarles y todo. Bueno, les tuve que enseñar cómo había que hacer la seguridad y todo. Hola, muy buenas a todos, chicos. Estamos aquí otro día más en otro podcast, aunque parezca imposible, pero aquí estamos. Hoy estamos con Miguel Grande. Hoy tenemos cosas, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Un placer, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y hoy vamos a hablar de ciencia, chavales. Hoy vamos a tener 1000 de IQ. Y bueno, cuéntanos, Miguel, un poco, ¿qué es a lo que te dedicas? Pues vamos a intentar hacerlo ameno, ¿no? Que muchas veces la ciencia a veces no, no es tan divertida. Yo soy Miguel y soy bioingeniero. Yo estudié la carrera de Ingeniería Biomédica aquí en Madrid, en la Politécnica. Y luego he estado mucho por ahí. Hice un máster en Ingeniería de Materiales y ahora hago un doctorado en el Departamento de Física de la Universidad de Oxford. Entonces, bueno, pues para arriba y para abajo entre ciencia, pero yo diría que todo lo que aúna lo que yo soy sería la bioingeniería. ¿Cómo te salió esa oportunidad? Porque en Oxford no entra cualquiera, ¿no? Pues la verdad lo tenía muy meditado. Es lo que yo quiero hacer y mi último objetivo sería crear aquí pues, algún proyecto, algún laboratorio o algo y para hacer exactamente esto que yo quiero, que probablemente hablaremos luego de los órganos artificiales, de sensores, de tal, pues el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra son los que dominan y pues trabajé mucho para ello, pues estuve ahí haciendo un máster, también ya por allí, por Londres, y tenía como objetivo pues un par de profesores o tres por ahí entre Oxford, Harvard, y bueno, al final conseguí entrar a Oxford después de mucho trabajo. Hay que hacer muchas cosas para aplicar, hay que hacer muchas redacciones, muchos ensayos, enviar tu currículum, hacer pruebas, entrevistas y bueno, salió. Eso supongo que habrá unas plazas, ¿no? No Sí. se la dan a toda la gente. Sí. Esos son exámenes, ¿no? Y pasar la nota, ¿no? De acceso. Y una vez que entras, ¿cómo te encuentras tú? Cuéntanos tu experiencia ahí en Oxford. Pues ahí en Oxford me explayo. Pues muy bien, pues ahí llegué y la verdad que el campus es la propia ciudad, está todo hecho para los estudiantes. A mí me parece muy gracioso y es muy interesante, es algo único en el mundo, algo que tienen Oxford y Cambridge, que es un sistema que se llama sistema de colleges. Están los college, que son, digamos, instituciones que pertenecen a la universidad. Y aparte luego están los departamentos. Entonces tú tienes el departamento de física, el de química, el de lenguas, el de tal. Y luego además tienes el College Christchurch, el College Jesus, el mío que se llama St. Peter's. Y haces tu vida social, vives, comes en tu college. Digamos que es como una especie de colegio mayor, pero mucho más desarrollado. Está muy guay. Entonces, una residencia española, ¿no? Sí, digamos que es una residencia y es muy todo Harry Potter. Porque sí, ¿no? estás allí y son todas las mesas como alargadas. Igual, creo que de hecho lo han grabado allí, todo este comedor de Harry Potter, uno de los college, el de Christchurch, creo que grabaron esto. Y mola un montón, tienes que ir ahí vestido como de smoking, con tu túnica y todo. ¿Siempre? Siempre que hay estas cenas formales, sí, con túnica y todo. Y con la túnica, y cuando hacen un examen, yo ahora hago doctorado y ya no tengo exámenes, pero los chavales cuando van a hacer doctorado, cuando van a hacer un examen, perdón, tienen que ir en smoking y tienen que ir con capa y van allí a un sitio que se llama Examinations Building y van allí al edificio chaval, y tiene eso... todo lleno de cuadros, Qué imagínate, guapo, allí no copia ni Dios. Como Hogwarts. Allí tendrán los ojos así. Claro, pero encima la universidad esa es como una de las más antiguas del mundo, ¿no? Sí. Tiene que ser increíble estar dentro de un edificio histórico así como ese. Eso es, todo allí es súper antiguo, todo, creo que es del 1000 y pico. Mucha gente dice que cuando los mayas estaban haciendo la pirámide de Chichen Itza, bueno, esto me lo estoy inventando, pero cuando ellos estaban ahí y pues ya Oxford ya estaba, ¿no? Entonces, joder, sí, tiene que este ser tipo, el año 1000, o sea que sí, Tela. la verdad que ellos han sabido preservar. Aquí en España tenemos universidades
Muy emblemática está la de Salamanca, la de Alcalá de Henares, pero yo creo que los ingleses en ese aspecto han sabido preservar muy bien esa tradición y saber venderse, yo creo. Sobre todo es que España es la puta que nos falta más. A ver. Sí, sí, sí. Y cuéntanos, ¿pero de dónde empezaste? Porque claro, has llegado a Oxford, pero tú eres de dónde, aquí en Madrid, ¿no? Eso es, yo soy de aquí de Leganés. No pude entrar, de hecho, yo quería entrar aquí a hacer ingeniería en Leganés, pero no me dio la nota. ¿Ah, en serio? Tuve que ir por muy poquito, unas centésimas, y la carrera que yo quería hacer, la ingeniería biomédica, y estaba un poquito más baja en la Politécnica de Madrid, y ahí entré. Y yo la verdad que entré y suspendí todo. Sí. Yo llegué, bueno, nada, en enero había 5 exámenes, suspendí los 5. En junio había otros 5 exámenes y suspendí 3. O sea, me quedaron casi todas. Pero tú estabas a tope, estabas Y estudiando. no, claro, yo había estudiado mucho para selectividad. Yo creo que yo necesitaba un poco de tranquilidad. Claro, Y claro, y pues la verdad hice muy buenos amigos, estábamos todo el día por ahí, había muchos clubes, muchas cosas que hacer. Y también pensaba que no iba a ser tan difícil. Yo en el instituto no le ponía tanto empeño y llegué a la universidad y fue el batacazo. Y luego poco a poco fui ahí aprobando, sacándolo. Y me fui de Erasmus, estuve en Italia un año estudiando también, hice muchos cursos, está en la Universidad de Luxemburgo, está en Barcelona en el Instituto de Empresa del IES, se llama IES Business School. He estado haciendo muchas cosas internacionales y justo cuando terminé, la Politécnica me dio la oportunidad de ir al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, para estar allí haciendo investigación. Hostia, Y allí estuve casi un año trabajando en hacer una nariz artificial, una especie de sensor que es tan sensible que es capaz de detectar una partícula entre 1.000.000. Hostia. Esto es una movida. Esto la verdad es a nivel técnico. Pero me dejas sin Entonces, palabras, tío. ellos tienen ahí, entonces tienen, bueno, unas máquinas y unos temas de estos increíbles y son capaces de hacer esta cosa tan fina y tal. Y yo me encargaba de hacer, pues diseñar el dispositivo, hacer toda la impresión en 3D, el sensor era un compañero el que lo hacía y tal, y eso, y querían detectar enfermedades con eso, porque muchas veces cuando nosotros exhalamos el aliento, a lo mejor hay una partícula, eso, entre 1.000.000, que es capaz de decirnos que esta persona, pues a lo mejor va a tener Alzheimer en 5 años o en 10 años. Ostras. Entonces, esa detección temprana, que ahora también está tan de moda, esto siempre nos dicen en cáncer, de cuanto antes te lo detecten es mejor, tal, pues esto con todo, por eso tenían metido mucho dinero en eso, y bueno, luego para hacer sensores ambientales y tal, pero a mí me interesa siempre mucho la salud. La salud, ¿no? Y eso sí, después del MIT ya, pues fue cuando pues me aceptaron para hacer un máster ahí en Londres. Yo quería trabajar con una profesora que hacía estos órganos artificiales, ya había hecho este tipo de nariz, me gustaba el uso de materiales para healthcare y tal, y me fui a Londres. Claro, pues hubo ahí un problema que no sé si hablaremos luego del dinero, del crowdfunding, del no sé Ahora qué. hablaremos de ello, sí. Y allí hice un máster en ingeniería de materiales para aprender mucho más, y ya de ahí a Oxford. Qué bueno, tío. La verdad. Y cuéntanos, porque has dicho que estudias bioingeniería, pero las personas como nosotros no sabemos exactamente qué es la bioingeniería. ¿Qué es la bioingeniería? Pues muchas veces la gente utiliza indistintamente la palabra ciencia y la palabra ingeniería. Y digamos que la ciencia es la que se encarga de describir la realidad, ¿no? Ahora mismo, si tú le das una colleja a tu compi, pues yo sería capaz de describirlo, ¿no? Yo te diría, pues él ha hecho así, con cierta fuerza, a cierta velocidad, pero el utilizar esos conocimientos científicos para crear dispositivos o crear cosas que son útiles para los humanos, eso sería la ingeniería. Okay. Sería eso, el utilizar, el saber qué son las fuerzas, la velocidad, la electricidad, todo esto, y crear algo que nos sirva, pues un micrófono o un algo. Y cuando hablamos de bioingeniería, hablamos de utilizar esta tecnología para la vida. Ok. Pues, ¿con cuánta aceleración tendría que darle una colleja yo a tu? Cero. Espero que hayas recibido en este podcast y no quiero más. Ya, hacer agresiones al Dumi, tío. Es que le tenemos explotado al pobre macho. Sí. Y cuéntanos, porque de todo esto tú te especificarás en una rama, ¿no? Supongo, que es en lo de la impresión 3D de piezas, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. Sí, no, tío, yo te pero cuento. aún... Pues yo me dedico eso, a utilizar materiales, pues normalmente lo que utilizamos son materiales que son biocompatibles, que decimos, que son materiales que tu cuerpo no rechaza.
y que es capaz incluso de absorber y de degradarlo de manera natural. Para hacer muchas cosas. Yo hago pues generación de órganos, hago sensores, y a mí lo que más me gusta pues diría que es este tipo de películas que hay como robots que son mitad humano, mitad robot, esto que nosotros llamamos sistemas biohíbridos. Hoy por hoy pues un sistema biohíbrido no es más que a lo mejor un tendón así muy pequeñito con una especie de espátula y que es capaz de moverse. Entonces mezclas un poco pues un tendón, que es algo biológico, con algo de metal, ¿no? Esto que tenemos, algo tecnológico. Y a mí diría que eso es lo que más me gusta, ya sea pues para crear órganos artificiales que sean más bio y menos tecnológico, o algo más tecnológico y menos bio. Yo ahora, durante el doctorado, me dedico a hacer un sistema híbrido entre neuronas y un material que es capaz de sensarlas, ¿no? Entonces hago como una especie de sensor de neuronas. Joder, es que las neuronas, por ejemplo, a mí es algo que me parece súper curioso y súper complejo. O sea, las neuronas, ¿cómo funcionan? Van por pulsos eléctricos, ¿no? Eso es. Bueno, dime. Simplemente son células que son muy especiales porque son capaces de generar ese tipo de corrientes, ¿no? Ese tipo que tienen estas redes y son capaces de conducir corrientes eléctricas, ¿no? Que funcionan a través del son sistema capaces nervioso. de conducir la electricidad. Y de hecho algo que yo he aprendido ahora en el departamento de física, hay un físico ahí en la Universidad de Oxford, se llama Roger Penrose, que ganó el premio Nobel en 2020. No tenía nada que ver con las neuronas por lo que ganó el premio Nobel, pero él ha formulado una hipótesis en la que dice que la consciencia humana tiene que ver con la mecánica cuántica. Entonces las neuronas también tendrían componentes físicas. Muchas veces, esto lo digo porque muchas veces se nos olvida y siempre lo primero que pensamos es en electricidad, ¿no? Y muchas veces las componentes, otras componentes físicas como la mecánica, cuando tú le das una colleja, esto se estudia mucho también ahora últimamente, cuando alguien se estampa la cabeza contra y cómo afecta mecánicamente eso a las neuronas, porque todas las células también sensan siempre cuánta fuerza les das o cuánta la velocidad a la que van todo esto, y mi proyecto va un poco también de eso, de cómo la mecánica puede afectar a las neuronas. Es que yo tengo como una paranoia, o sea, yo soy cero conspiranoico ni nada así, tío. Pero yo lo que pienso es que al final los humanos, tío, también funcionamos con electricidad en cierto modo. No somos como una especie de máquinas biológicas. Sí, ¿sabes? literal. Yo diría que somos inteligencia artificial metidos en un cuerpo químico, tío. Literal. Esto que hablas tú de máquinas biológicas, de hecho, es una rama de la biología sintética que se llama esto máquinas biológicas. Utilizan pues pequeños virus o pequeños organismos para moverse, para hacer como de rotores, de tal. Eso es muy interesante. Y es que eso lo pienso, tío. Puede que hubiese rollo una civilización antes que nosotros, ¿sabes? Que su tecnología fuese esta y lo único que damos de ellos somos nosotros, ¿sabes? Lo sabremos cuando consigamos replicar eso, ¿sabes? Y crear humanos. No, pero luego nosotros ¿sabes? A través de desapareceremos inteligencia artificial. y se quedarán los robots y los robots se pensarán que son ellos los originales, ¿sabes? ¿Te quiere decir? Han sido Y otros así, de atrás. claro, ¿sabes? Tela. Como, bueno, yo qué sé, es que ya me pongo ahí con mis paranoias a delirar, No, ¿sabes? pero sí, es verdad que esto del origen de la vida, todo esto es una movida. Y las neuronas, tío, porque muchas veces te dicen que pierden neuronas, tal. ¿Todas las neuronas se pierden y ya no se pueden regenerar? ¿O... Pues esto yo no soy totalmente experto. Seguro que a lo mejor el compi psicólogo sabe más, que habéis entrevistado hace Ya poco. vendrá, sí, lo hemos entrevistado. Saludito hace aquí poco para y- Daniel. Te queremos. Pero desde lo que yo sé, porque no sé tanto de biología, no se regeneran las neuronas. Y Pues creo que es algo controversial. La gente eso. suele decir que sí. Es Sí, verdad. ¿no? Ahora Ahí hay un debate. siempre había como esto de que no, la neurona no se regenera, no te des una... Cuando eras pequeño, no te caigas, que no te... Tal cual. Entonces, la verdad, cuando yo cultivo neuronas y tal, de hecho no cultivamos neuronas, cultivamos progenitores de neuronas. ¿Cómo se Son como cuenta? una especie de estadio anterior a lo que es una neurona. O sea, no está diferenciada, no es una célula madre, pero por ahí. Bueno, es que... Bueno, es que hay muchas cosas que pero hablar, es total. que... Bueno, porque no podemos replicar neuronas ahí donde las cultivamos. Porque entonces tenemos que replicar una cosa que es como anterior a neuronas y luego ya decirles, diferenciados a neuronas. Hostia. O sea, porque no podemos tenerlas ahí. Por un cacho de piel tuya, puedo coger unas células de tu piel, ellas sí que son muy listas y se van replicando y tal, porque también están hechas para eso. Pero las neuronas no, tenemos que hacer O sea, ahí unas las movidas. células... O sea, a ver, no sé si este es tu campo o tu tema, pero a nivel, por ejemplo, lo de las células madre, tú nos podrías... Porque yo eso es que hace poco Sí. además escuché en un poco, pues a mí también, ¿sabes? No como tú, ¿sabes? Pero me mola el rollo de la ciencia y eso, Muy bien. y veo cosas, no estudio, pero veo cosas. Y o sea, tú,
hay células que puedes convertir en otras células. Eso es. Esto, de hecho, esto es lo que se hace hoy por hoy. Cuando hablamos de esto, de lo de hacer órganos artificiales, de la ingeniería de tejidos, ingeniar nuevos tejidos artificiales, para esto se utilizan células madre. ¿Qué es una célula madre? Eso. Una célula madre es una célula que no ha sido diferenciada. Tú en tu cuerpo tienes un montón de células que han sido que son diferentes, ¿no? Que tienes pues célula de la piel, célula del corazón, célula del ojo, célula del tal. Pues una célula madre es capaz de convertirse en todas ellas. Y nosotros hay ciertos partes de nuestro cuerpo que las albergan. Entonces, dentro de los huesos, cuando cogemos embriones y tal, este tipo de células que forman embriones que tienes dentro son capaces de diferenciarse en una célula del músculo, en una célula de la retina, de tal. Y entonces, pues, no sé exactamente qué. No, sé eso, que si las... O sea, ¿Que de dónde salen las células madre? Eso, pues simplemente son células que no sean diferentes. Y tú puedes coger una célula madre y convertirla en una neurona. Eso es. O en cualquier otro tipo de célula, ¿no? De hecho, lo que yo decía, lo de ingeniería de tejidos, hoy por hoy, para crear estos tejidos artificiales y estos órganos artificiales, lo que se hace, se utilizan 3 pilares, ¿no? Se utiliza un material que va a actuar como andamiaje, células. Si quieres crear a lo mejor un músculo artificial, necesitas células del músculo. Y por último, moléculas. Es como echarles así un poquito de sal, unas moléculas que les hagan a las células estar contentas y estar ahí happy, ¿no? Entonces, este tipo de células, imagínate que queremos implantarle, le has dejado a tu colega con el tendón jodido de la colleja que le has dado. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, el tendón a lo mejor no, vamos a hablar de músculo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un andamiaje para él. Vamos a usar, por ejemplo, un material que se llama colágeno. O un material que se llama policaprolactona. Bueno, materiales, ¿no? El segundo material ni lo entendí. No vamos a entrar ahí. Entonces, echamos encima las células y las dejamos crecer. Pero claro, ¿cómo le vamos a sacar a él? No tenemos células del músculo suyas. Claro. ¿Cómo hacemos? Pues lo que se hace hoy por hoy es que se cogen células de grasa o células de la piel, se reprograman, lo que quiere decir que vuelven a ser células madre. Y tú les dices, venga, ahora ya no vas a ser célula de la piel o célula de grasa, ahora vas a ser célula de músculo. Qué y movida. Entonces son las que echamos en ese material. ¿Y cómo haces para reprogramar una célula? Pues eso son con temas de ingeniería genética, temas de cómo las haces crecer o cómo las haces reproducirse, que las puedes reprogramar. Quizá con los estímulos que tú le das. O sea, si le das un estímulo se hace una célula y si le das otro estímulo se hace otra. Con estímulos químicos tú le puedes dar pues unos factores de crecimiento diferentes para esto tienes que modificarlas genéticamente. Eso, el seguimiento se hace a través de microscopio en un laboratorio, supongo. Eso y es, de con máquinas, un montón ¿no? de equipamiento de ahí del laboratorio que es complicado. A mí es que esto me suena ya a futuro, tío. No, De sí, hecho, sí, hoy por hoy todo esto, ahora hay una herramienta, esto se ganó el premio Nobel también hace poco, no sé si fue de química, creo que fue el de química, no creo que fue el de fisiología, y de una máquina que se llama CRISPR. Bro, sí. Y esto es una movida. Qué esto movida, de la CRISPR... ¿Qué es? ¿Tú lo sabes? Sí, yo lo vi. Esto es una máquina de edición genética. Entonces, con la CRISPR podemos hacer esto que te he contado. Pero claro, podemos cambiar cualquier gen. O sea, yo conozco gente que tiene fibrosis quística, que es una enfermedad que es genética. Tú ahora mismo coges sus células, le cambias ese gen, o se lo cortas, o se lo quitas, o se lo pones por el que está bien, y esa persona está curada. Y hoy por hoy lo podemos hacer. Eso se puede hacer ya. El problema es que no se hace porque esto... A nivel ético, o sea, esto hay gente que se hace doctorados en esto, en pensar qué ocurriría si nosotros hacemos esto. Estamos creando castas, estamos creando superhumanos. Si creamos un bebé que nace hoy, que sea inmune al VIH, que no pueda tener ningún tipo de enfermedad genética, de fibrosis, de no sé qué, o sea, entonces hacemos superhumanos. Aquí solo los ricos podrían tener esto. Los demás que estarían como subyugados a nivel biológico, es que esto es una movida. Qué puta. Entonces, yo no sabía que se podía hacer. Sí, esto si miráis, hace poco en China hubo un doctor chino que el de los fetos y los gemelos o algo así. Dos gemelas que nacieron inmunes al VIH, o 2 gemelos o algo así fue. Y claro, ¿cómo haces? Yo solo pensaba que había lo del cambio de ojos, el pelo, si quieres que salga de un color de otro, pero hasta tal punto de... Sí. Hoy se hace en cosas muy, muy controladas. Se hace sobre todo en cáncer de sangre.
en cánceres que son líquidos, que se dice. Entonces, pues te quitan toda la sangre, todas las células, digamos, todas las células B de la sangre, que son células inmunitarias. Te quitan esas células que son las que tienes malitas, las reprograman y te meten las buenas. Y ese tipo de cosas ya se van haciendo y curan cánceres hoy por hoy así. Es que eso se llama CAR-T, por si alguien lo quiere buscar. No, yo estoy por decir que apaguemos las cámaras, nos subimos ahora mismo a un bar a echarnos un cubata, porque yo es que te lo juro, tengo miles de millones de preguntas que hacerte, ¿sabes? Pero es que podemos estar echando aquí todo el día, o sea, y es que en el ISTI la ciencia es un poco más aburridilla, pero luego se pone más interesante. Cuando hay exámenes y eso está todo un poco no es lo mismo, vamos, no tiene nada que ver. Okay. He estado mirando, tío, que me salió una noticia hace poco de un corazón artificial que puede bombear sangre y está hecho con tejidos que puede soportar el cuerpo humano. ¿Eso es verdad? Eso seguramente sí. Hay un corazón que probablemente sería hecho como de metal. Es el que hoy por hoy se usa y creo que, no sé si era en Australia o creo que en la Unión Europea no era. No sé dónde era este corazón y sí que es capaz de bombear la sangre como lo hace el nuestro. El problema que tenemos aquí es que este tipo de materiales que son metálicos muchas veces son muy buenos, porque son capaces de estar ahí durante mucho tiempo. Pero claro, no son biocompatibles, ¿no? Claro, o sea, son lo que decimos más bioinertes. O sea, ellos están allí pero no hacen mucho. Entonces lo que hace tu cuerpo muchas veces, sobre todo con los materiales esto de cuando tu abuela se ha roto la cadera le han puesto la cadera de metal y cosas así, o este corazón tal. Hoy por hoy están mejor, pero lo que pasaba antes es que se creaba una capa fibrótica alrededor. Cuando decimos una capa fibrótica es que cierto tipo de fibras de tejido conectivo, tejido que no hace nada, lo envuelve como una especie de protección. Entonces, pues hoy por hoy la siguiente generación de materiales y lo que probablemente a lo mejor la noticia de la que hablaban, estaban hablando de materiales bioactivos, de materiales que son capaces de hablar con nuestro sistema inmune, que son capaces de hablar con nuestro cuerpo. Son compatibles. Eso es. Ya no solo son biocompatibles, o sea, no es que tu cuerpo los tolere, es que tu cuerpo es capaz de hablar con ellos y son capaces de activar ciertas rutas en tu cuerpo para regenerar cierto tipo de órganos. Sí, como si fuese el tejido original, ¿no? Eso es. Entonces, mi tesis de máster, por ejemplo, la hice en este tipo de materiales, en concreto para el hueso. Y utilicé un material que ya es muy conocido, se llama bioglass, biovidrio, y cuando tú lo metes dentro del cuerpo, lo que hace es liberar unos iones que le dicen al cuerpo: ¡Ey, que estoy aquí, qué pasa, tal! Y vienen las células madre del hueso y empiezan a generar hueso. Entonces son capaces de decirle al cuerpo. No necesitamos meter células, como antes decíamos. Hasta el propio cuerpo mete las células al Claro, sitio. y es el propio cuerpo el que lo va regenerando porque estás como tuneando, estás como mintiendo un poco al cuerpo diciendo... Hostia. Entonces esto es lo que digamos, entonces ahora recubren, pues cuando utilizan titanio y cosas así, pues lo que hacen es que recubren la superficie con este tipo de materiales para que pues no creen esta capa protectora. Sí. Y es la verdad muy interesante. Eso es como un cristal, ¿no? Que truca tu cuerpo, ¿no? En plan, eso es. Vale, y la pregunta es, o sea, tú cuando lo implantas, ¿hace que tu cuerpo vaya sustituyendo ese material por hueso? O la parte donde lo has implantado, ahí no hay hueso ya nunca, sino que trabaja como si eso depende fuese del hueso. material que uses, pero por ejemplo este que yo te digo, sí. Que yo te digo se va eliminando poco a poco y va creando el hueso. Entonces llega un punto en el que ya no distingues. Qué entonces, guapo, tío. Hoy por hoy las prótesis de cadera, bueno, a lo mejor hoy por hoy todavía no, pero a lo mejor de aquí a 20 años no vamos a hacer un hueso artificial, pero sí que vamos a tener materiales que sean capaces de decirle al cuerpo: hey, por aquí. Entonces yo genero ese andamiaje, ¿no? Eso que decíamos antes de algo como temporal, un andamio que siempre tenemos ahí cuando construimos algo. Y ese andamio poco a poco se va quitando y va entrando bien el edificio, ¿no? Joder, tío, hueso. Me encantaría ver cómo es ese material, tío, la verdad. Este es traje. A ver, Joder, qué bueno. La gente que nos trae regalo. Y qué mal. Aquí últimamente se está portando muy bien la gente y nos están trayendo en el cosas avión muy guapas. En el avión se rompió. Bueno, pero bueno. Y ahora lo que hacemos es que, bueno, yo ya terminé con ellos. Cámara. Pero yo también quiero verlo, tío. Bueno.
Pero ¿esto es tal cual lo que se introduce en el cuerpo? Eso es. Eso hoy por hoy todavía no en humanos, pero ahora estaban haciendo los primeros ensayos en ovejas. Hombre, teóricamente lo puedes tocar porque, pues si eso va dentro del hueso. Pero eso lo voy a romper, tú. Bueno, está ya. No. Es que en el avión se rompió. No hay problema. O sea, es biocompatible. O sea, puede ir dentro Escucha, de tu como si hueso. te lo comes, imagínate. ¿sabes? Ahora mismo da igual. Qué loco, ¿eh? A ver, tío, qué textura tiene. Y parece el mismo plástico con el que imprimimos en 3D las piezas estas. Es que No, pero se nota como duro, tío. En plan. Esto es como una máquina, ¿no? Tal cual, que te hace la estructura, Eso ¿no? De es, todo. son impresoras 3D y de hecho son muy parecidas. O sea, No son como las de resina que van como con luz. bueno, o... eso es otra historia. Puedes usarlas de luz. Yo las que usé fue. Eso es hecho con luz. Qué guapo. Con Eso sí me Digital lo- Light Processing se llama. Si me lo introduzco aquí en una mano, me puede salir un hueso. De eso. Bueno, de momento no, porque habría que meterlo bien. Pero... Esto me lo voy a guardar yo aquí por si se me rompe algo. Guarda esa ahí, niño. deja esa ahí. Para algún ligamento de Qué estos, guapo, ¿sabes? Que cuando empezamos o sea, a achacar. Es que eso es ciencia, tío. O sea, en verdad, Flipas. hacer eso también tiene que costar un montón de recursos, ¿no? Y Sí, de... sí. Eso la verdad que es una movida. Es muy caro. No vamos a decir lo que vale, a ver si nos van a robar. Hacer investigación es caro. Eso ya se queda aquí. Sí, como sí, sí. siempre. Y luego también veis que tiene como agujeritos y tal. Eso es para que entren por ahí las venas, las arterias. Tiene que tener también una geometría siempre que se llama de irrigación para que entren por ahí. Flipas. Qué locura, tío. Y tío, o sea, ya, ¿cómo ves tú? Ya, vamos a hablar de cosas que también, o sea, esto está muy guapo y tal, pero, rollo, tú, es que esto vais a flipar, pero el rollo, cada vez sería más posible el tema de los cyborgs, ¿sabes? No a nivel, me pongo aquí una metralleta o no, sino más a nivel de, pues mira, me funciona mal el Asistentes para los brazo, humanos, ¿no? claro, ¿sabes? Me ponen un brazo que sea robótico y me funcione como si fuese mi brazo, ¿sabes? Sí, O- esto ya hoy también se hace. Esto, bueno, de hecho hay un meme de un tío que se pone un brazo que yo no sé si eso es verdad. Y entonces Como empieza... solo- sí. Claro, pues si tienes que batir la leche, ¿no? Todo lo hemos visto, yo creo. Pues eso yo no sé si era un sketch de algo o era verdad, pero estos ya se hacen. De hecho, cuando tú tienes aquí, yo no sé si es la manera respetuosa de decirlo, el muñón, o se dice de otra manera, no como sé, comúnmente decimos. Esto, claro, esto no es lo que yo soy más experto, pero Vale. tienen como los brazos estos robóticos, los conectan y nosotros pues, somos capaces de generar unos electrodos que detectan cuando aquí al final de tu brazo se genera la señal de cerrar la mano. Entonces tú todas las señales las puedes ir procesando, igual que si fuera una señal de sonido que veis cuando editáis a lo mejor el podcast o cualquier cosa, pues tú puedes ver, ¿no? Entonces con programas y tal son capaces de ver si quiere cerrar la mano, si quiere moverla así, si quiere hacer tal. Y entonces esos electrodos que hay ahí detectan esa señal y hacen que el brazo se mueva de la manera que tú has pensado. Entonces es una locura, ¿eh? eso ya se puede hacer. Lo que será de momento muy caro, supongo. ¿Tú crees que estamos cerca de la inmortalidad? Yo creo que eso queda mucho, sí. Pero también se trabaja mucho en eso en mi campo, en lo de la criopreservación. No para preservar humanos enteros, pero para preservar pues órganos que a lo mejor encuentran tu donante ideal en Taiwán. Tienen que traerte el corazón aquí. Entonces, pues, ¿cómo lo hacen? Porque el corazón se pone malo en 12 horas. Así que, pues, técnicas de criopreservación también se están viendo y a lo mejor, pues, de aquí a unos años... ¿Y tú sabes cómo y funciona cosas eso de la criopreservación? O... Pues eso, la verdad, yo no tengo también igual nociones básicas de cómo... Pues sí, también... de cómo hacer. Porque el problema cuando tú congelas algo... a muy bajas temperaturas, normalmente las células cuando las criopreservamos las metemos a menos 189 grados. Eso es de este tipo que sale humo, ¿sabes? Claro. Se congela muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, al congelarse de esa manera, como muy bien dices, muy rápido, hay que hacerlo muy rápido porque si no se generan cristales, que luego cuando se descongela, pues un cristal te rompe cristales de agua. Entonces se utilizan pues algunos compuestos que todavía creo que, ya os digo, no soy un experto, creo que todavía no se han encontrado que no sean tóxicos. Hoy por hoy son tóxicos, entonces los ponen a muy bajas dosis para que esos cristales no se generen. Y sí, a lo mejor en unos años somos capaces de, pues eso, a lo mejor no inmortales, pero pues, no sé, crear conciencia. Esto luego también, y de esto va mi doctorado, de cómo a lo mejor podemos incluso toda la actividad neuronal descargarla en un chip. Eso te iba a y decir, luego... Tío, a mí no me cuentes estas cosas, bro, que yo luego tengo pesadillas con más raras, ¿sabes? Te lo juro. Iba a hablarte, tío, porque
Elon Musk está haciendo un proyecto que es Neuralink, ¿no? Sí. Que ya lo está probando con animales y todo. Sí, sí, sí. Y es juntar el internet con tu cabeza. Sí. En eso sí que tienes algún dato o algo importante, ¿sabes qué decirnos? O sea, es decir, ¿conoces acerca de eso? Pues la verdad no tanto, debería conocer más. Claro, Ahora que llevo 3 meses trabajando en escucha. esto del doctorado. Pero esto es algo que es difícil. O sea, y es porque esto lo dice mucho mi supervisora, me lo dice Sonia. Porque Saludo para Sonia. un abrazo para Sonia, acaba de sacar un libro ahora. Pues te vienes a 6 presentarlo, Sonia, cuando quieras. 6 problemas que la ciencia no puede resolver. Pues ya sabes. Ella habla de esto aquí, de todo esto. Seguramente, si hay alguien que le interesa, que vaya a ver de Sonia Contera. El problema es que los chips y los ordenadores y todo funcionan de una manera digital. Funcionan de manera ceros y unos. Y nuestra cabeza o el mundo, la naturaleza, no funciona así. O sea, se sabe cómo Funciona de manera ¿no? analógica. Claro, sí. Funciona de manera... pues Sí, en vez de ser o esto, funciona así. Pero también, Eso es. como que en vez de ser impulsos eléctricos, también son reacciones químicas, como Claro, nosotros procesamos hay las de cosas, todo, ¿no? Hay de todo. Y hay mecánica, hay química, hay de todo. Entonces es muy difícil hacer esto. También ahora todo esto, estos que han ganado el Nobel ahora que se llaman AlphaFold, de que detectan, predicen la manera en que se pliegan las proteínas, bueno, movidas. Pues no pueden porque las proteínas son naturaleza. Claro. Entonces con lo digital no tenemos. puedes hacerlo. Entonces para mí, pues yo soy un poco reticente y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en estudiar un poco cómo se comporta las neuronas a nivel físico y cómo podríamos hacer para hacerlo realidad. Eso es, o sea, como que un poco la movida, porque yo no sé dónde lo vi, como que dicen que un ordenador nunca puede ser aleatorio. O sea, es que por mucho que parezca que tiene una reacción aleatoria, realmente nunca es aleatoria porque es a través de cálculos. Está programado. Eso es. Claro, entonces Eso es. no puede predecir o no puede hacer una cosa que sea aleatoria, ¿sabes? La No sé cómo cuestión explicarlo. sería conseguir un conversor de analógico a digital, ¿no? Para el humano. Habría que ver cómo incluso mezclar las dos. Esto biohíbrido, que tanto... Pues yo creo que ahí va a estar la clave. Bueno, pues no te preocupes que esta mañana nos ponemos por la tarde del humillo Lo sacamos en un y momento. la sacamos, brother. He visto también, tío, ahora que han sacado que se está poniendo muy de moda un exoesqueleto para las piernas, Sí. que te va ayudando a Esto, de caminar, hecho, pero supongo que eso ya no está conectado al cuerpo, pero por ahí va. Por ahí va, efectivamente, y eso también nos tenemos que poner orgullosos de que ha sido aquí en España hace poco. ¿En serio? Sí, sí. No sabía que fue en No sé en Alemania. qué hospital fue. No sé si fue en... Bueno, tenemos un hospital para parapléjicos en Toledo, pero no sé si fue ahí o fue en Madrid. Pero sí, esto de los exoesqueletos también, pues igual, es un avance tremendo para la gente que... Y funciona un poco como os he contado yo de esto del brazo Que con los artificial y tal. impulsos, ¿no? Y también hoy por hoy se utilizan muchos materiales para la gente que no puede andar. Se utilizan materiales para guiar la regeneración de los nervios aquí en la columna. Lo que ocurre... Como rollo como eso, pero para los nervios. ¿o cómo? Efectivamente, Anda. efectivamente. Joder. Entonces lo que hacen estos materiales, cuando tú te rompes la columna, tú la rompes así, pero claro, imaginaos pues un montón de pelitos, incluso más fino que los pelos, que están desconectados. Tú, por mucho que lo pongas así, No van a encajar. claro, es muy difícil que encajen. Entonces, utilizando materiales, señales químicas, tal, no sé qué, pues es posible volver a reconectar todos esos cables y volver otra vez a... Joder, tío. Esto aquí en la Unión Europea hay un proyecto que se llama Piezo for Spine que lo están haciendo y la verdad creo que están teniendo buenos resultados. Una mujer se hizo muy viral en nuestro mundo científico del CSIC, que se llama Conchi, no sé cómo se llama de apellido, pero ella se llama Conchi y está utilizando unos materiales para regenerar la columna vertebral. Lo ha conseguido, creo que consiguió algo con unas ratones, unas ratas o algo así. Y eso, que hay que estar orgullosos de lo que hacemos aquí. Hombre, por bien. supuesto, claro. Sí, en España tenemos buenos médicos y buenos investigadores. Eso es. Y la putada aquí no es que falta inversión, ¿no? O como... Aquí sí, lo que ocurre yo creo es que es difícil encontrar la manera de darle buenas condiciones a los investigadores. Es difícil que un estudiante de doctorado sobreviva hoy por hoy en Madrid con
no sé, creo que dan 900 euros o algo así. Joder, tú verás, ya me dirás. Es que, no sé, y también alguien tan altamente cualificado. Entonces es complicado y claro, la gente acaba yéndose. Es que Mucha... ese es el problema, tío, que hay gente que deberíamos cuidar y deberíamos darle todas las facilidades del mundo para que se queden aquí investigando, tío, y que los avances saliesen de aquí. Sí. Pero claro, al final luego acaban todos saliendo porque... Si es que es muy fácil, si una persona no puede costearse ni por lo menos vivir, ¿sabes? Pues va a tener que buscar otro trabajo. Ese trabajo le va a suponer tiempo del que no está investigando ni generando esas cosas. Pero bueno, vamos a... A mí algo que también me gustaba mucho y creo que es algo que puede revertir mucho a la ciencia, a los investigadores y crear un ciclo que ayuda mucho a esto, que es lo que ocurre en Estados Unidos. Que bueno, nos guste o no, cada uno tiene su posición política, pero vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Y las empresas son las que crean las cosas y crean las cosas y las hacen realidad. Entonces yo cuando estaba investigando allí en MIT, lo que vi era que nosotros casi todos los días teníamos reuniones con empresas que luego querían comprarnos nuestro patente y que luego los chavales iban en verano a hacer sus prácticas allí. Y entonces la conexión que había entre empresa y academia, que decimos, entre empresa y universidades, era muy grande. Y eso revierte mucho dinero también luego a la academia. Muchos dirán, bueno, es que las universidades tienen que ser independientes, porque luego es verdad que hay pues hay intereses de empresas y dinero y la academia debería quedar... Pero bueno, pues ese sistema funciona muy bien y en Estados Unidos pues se van todos los mejores investigadores porque claro, eso les da mucho dinero. Si pudiese, o sea, si tuvieses todos los recursos del mundo, ¿qué investigarías? ¿Qué investigaría? O sea, tienes todos los recursos, todo lo que quieras. Pues a mí me gustaría investigar si algún sistema híbrido de esto que os cuento sería capaz de reemplazar algo a nivel cognitivo. Que de hecho yo diría que es un poco lo que estoy haciendo. Si algo que creemos entre tecnología y biología son capaces de hablar entre ellos. No sé, hay una cosa que me gusta mucho que han hecho en Australia. Han hecho una empresa que han hecho un ordenador que en vez de tener una CPU, esta torre que me ha dicho antes Dani que el otro día se había comprado o algo así. Con neuronas o algo así. Claro, en vez de con eso, con neuronas. Qué loco, ¿eh? Y las ponen ahí a jugar al ping-pong a unas neuronas contra un ordenador y cosas así. A mí eso sería lo que más me gustaría. Me gustaría ver hasta qué punto la ciencia, o sea, hasta qué punto lo artificial puede llegar a ser vida, ¿no? Eso a mí es lo que más me gusta. Yo creo que empecé con esto de órganos artificiales y ahora después del máster estoy evolucionando mucho en este tipo de cosas biohíbridas que a mí siempre me ha gustado mucho la filosofía. Yo era muy empollón, que os diga Dani también. Yo siempre allá en filosofía tenía mi 10 que me gustaba. Entonces esto también tiene que ver mucho con la filosofía y es algo que me interesa. Joder, es que también es como que es eso que nos estás contando unas cosas, tío, que es que a mí me parecen que son de... Yo me quedo loco, tío. O sea, del futuro, sinceramente, tío, hasta el día de hoy nadie nos ha dejado tan rayados aquí con estos temas. Sí, o sea... No, pero bueno, esto está sí muy hablamos chulo, y tío. siempre... Esto también pasa mucho en la universidad, ¿no? Y en la academia, que siempre se utiliza el condicional. Siempre, esto podría servir como cimientos para... O esto podría ser en un futuro... Siempre hablamos del futuro. Es que luego es muy difícil generar, pues eso, a lo mejor generar algo artificial o tal. Porque, claro, no cualquiera quiere ponérselo en su cuerpo sin saber que tiene una seguridad de mínimo el 95%, ¿sabes? Y ya se pueden generar, yo qué sé, órganos o algo así se podría... ¿A qué te refieres? Órganos que sean artificiales pero que sean biológicos, por ejemplo. Eso, o sea, que sea que de repente tenemos aquí un páncreas de verdad. Claro, en plan de niño, me falta un corazón, pues en vez de, como ha dicho, de traérmelo de no sé dónde, pum, te lo imprimo y te lo hago y Claro, tacatá. como las células madre, ¿no? Añades todo células madres y les haces ser de esta forma. ¿Se podría? Pues esto es muy complicado y no por la parte del material que se usa como scaffold, sino por la parte de las células. Es muy difícil hacerlas hablar entre ellas. Cuando tú generas un corazón, el corazón tiene muchísimos tipos de células. Tiene células cardíacas, células conectivas, un montón. Entonces, el hacerlas hablar entre ellas y que todos los tejidos, varios tejidos forman un órgano, que todos ellos se pongan a hablar y haya un conjunto, pues eso es lo complicado. O sea, lo complicado yo diría que está a nivel, no a nivel ingenieril, sino a nivel biológico.
Y es que es muy O difícil. sea, que hacerlo a lo tratar con mejor se células. podría decir a nivel, pues crear los tejidos con esa forma tal y pascual, pero luego instalarlo, No ¿no? respondería, Eso es, ¿no? instalarlo. Sería lo jodido, Y ¿no? muchas veces lo que se hace para... Fijaos si es difícil que las células estén a gusto, por eso muchas veces estamos muy limitados y ya se está empezando a estudiar la parte física de la biología. O sea, cómo eso, el que tú te des algo, ¿sabes? Como las aceleraciones. Porque muchas veces no están a gusto. Tú eres capaz de decelularizar un corazón, tú puedes quitarle todas las células al corazón y le dejas como la carcasa. Eso debería funcionar. Luego vuelves a poner las células encima. O sea, ya no estamos hablando ni de materiales de policoprolactona ni de mierdas. Estamos hablando Que no te inventes de palabras. tu propio corazón. Le quita las células y queda ese tejido conectivo que es inerte, básicamente. Y le metes otra vez células encima y no funciona. Ah, pero eso yo te puedo decir como hermano. Eso tú no dices. Bueno, darles- luego fuera de cámaras para hacernos ricos, porque si no. No, brother. Darles un par de cubatas, hermano. Yo me tomo un par de cubatas y me pongo bien a gusto. Recupera células, Me pongo de pHs y puta de madre, todo, ¿sabes? Ya empieza- que te lo juro, ya hablas con todo el mundo, ¿sabes? Y te entiendes, brother. Sí, sí, empiezan a hablar las células, ¿no? Eso sí, que no hablan de política las células, que si no... Qué bueno, tío. Y te quería preguntar una duda que me surge. La clonación se ha conseguido, ¿no? Con una oveja, la oveja Dolly creo que fue, ¿no? ¿A humanos está ya? Igual, eso se puede hacer. Lo que hicieron con Dolly se puede hacer con humanos. Y Pero a mí éticamente, me ¿no? extrañaría que no lo hayan hecho con ¿Saldría humanos. una persona igual que yo directamente? ¿Solo físicamente o también mentalmente? Pues deberías. Eso es como si crearan, pues como los gemelos. Los gemelos que nosotros conocemos. Claro, son clones, Son ¿no? clones, ¿Verdad? literal. ¿Qué ocurre? Que cuando tú generas a alguien, no solo está su genética, su información que ya lleva consigo, sino también el cómo vive. No es lo mismo que un gemelo fume que no fume. No es lo mismo que ese gemelo haya crecido bebiendo todos los días un vaso de leche, que no. El que ha bebido un vaso de leche a lo mejor todos los días y ha tenido un input de calcio y tal, no sé qué, a lo mejor mide 3 centímetros más. Entonces, no va a ser como la panacea el que tú cambies, pero sí los factores ambientales, lo que llamamos epigenética, juega un papel fundamental. O sea, en el primer momento en el que naces, que no tienes vivencias, ahí sí que son iguales. Ahí son biológicamente clones. O sea, sí, pero si luego tú, por ejemplo, uno le envías que viva en, yo qué sé, en Rusia y el otro vive en... Claro. Cambia totalmente. Pero, claro, y ni siquiera los gemelos llegan a ser clones, porque ya desde que se empiezan a desarrollar de manera en bolsas diferentes, o creo que los gemelos, no sé si están en bolsas diferentes, bueno, da igual. Desde que ya empiezan a formarse todo, el feto, el no sé qué, el embrión, el tal, ya empiezan a tener, incluso a lo mejor, pues a este le llega un poco más de glucosa que al otro en la barriga, y por cómo están tal, o el otro le tiene pisado, no sé qué. Entonces cuando salen, sí que son iguales, pero ya Hay incluso rasgos ahí distintos. los factores ya están Claro, tomando... pero si se hiciese, claro, un gemelo, pero que las condiciones en las que han nacido sean iguales, exactamente iguales, ahí sí que acaban Pues tú siendo dirías que iguales, ¿no? hablaríamos de clones, sí, a nivel biológico. Pero lo que pasa es que clonar personas ahora mismo estaría raro, ¿no? Y Porque no, o sea, no está éticamente está feo, Claro, ¿no? pero O sea, se podría clonar a una persona, claro, no sacarla tal cual. Es decir, tendrías que hacerla crecer de nuevo, ¿no? Directamente. Eso es, tendría que volver a crecer desde cero. Eso se hace con perros y todo, creo. Ahora hay como... Qué movida, a lo en mejor. Estados Unidos, cuando se te muere tu perro, le hacen Es verdad. una biopsia Sí, sí, sí. Ay, madre, y, no y dices eso. generan uno nuevo. Qué locura, sí, tío. sí, pero sí, esto vamos, con humanos se podría hacer. Y a lo mejor tú tienes 50 años y coges y te clonas, sale un chavalillo y es como tú en la infancia. Efectivamente. pero no eres Parecido. tú, claro, es que es la Pero movida. no eres tú. Es otra persona. Qué movida. tío. Entonces, claro, esto y tiene unas implicaciones éticas increíbles. Y ya no solo por eso, pues también que esto todavía no somos capaces de generar úteros artificiales. Esto es otro menor. Claro. Porque esto habría que metérselo a una mujer. Lo cual está en feísimo. Lo que él está, chicos. que entonces, pues claro, es complicado todo esto de hacer. Con humanos es Y que también, todo, ¿cuál hay es muchas cosas y cuál que es el a nivel objetivo? científico se Qué pueden movida, hacer, tío. pero que es que hay A una nivel barrera ético, ética nada. brutal. Porque es que te cargas la manera en como todo está hecho, te cargas todo. Y claro, ¿cuál es el objetivo de Estructuras. clonar a alguien? O sea, ¿tú para qué quieres clonar a alguien? ¿Qué más da? ¿Sabes? Hombre, podrías Uf, decir... según. Claro, ya, por eso me refiero, hay ¿sabes? gente Muchas muy zumbada, utilidades. claro. Por eso. Claro, en plan, si quieres clonar a alguien es para conseguir sus órganos, entonces estás como haciendo Es que una esa es granja otra, de humanos. es que esa es. Claro, ¿sabes? Y entonces son Ostras, personas acabo de abrir un melón que muy grande. o ¿eh? Claro. o deberías cohibirlas, digamos,
o cómo se dice. No, que no supiesen cuál es su realidad. O sea, Que- ya está. Claro, hermano, ¿habéis visto la película de la isla? Es que esa, Es que, esa, tío, esa película es la pues, que representa lo que es estamos una diciendo. película en la que unos pibes viven en un mundo que es como, pues, un mundo que es toda habitación, tal, no viven en la naturaleza, ¿sabes? Y como que todos tienen su trabajo y van creciendo y tal y pascual. ¿Y qué pasa? Que uno de ellos, o sea, de vez en cuando les saca un viaje a la isla. Y es como que van a un sitio que es la polla, porque supone que ellos piensan que no, algo así, que el mundo se ha acabado o algo así, no me acuerdo. ¿Qué pasa? Que eso realmente son clones de gente rica. Y ellos como que envejecen más rápido, digamos, para que lleguen a la edad del cliente, ¿sabes? Entonces cuando al cliente le pasa algo, se lo llevan a la isla, los matan y le cogen los... ¿Sabes? Fíjate. Entonces son Esa 100% a día de hoy idénticos, se ¿sabes? podría Claro. hacer, ¿no? Es realidad ahora mismo Hombre, eso. eso ya no. O sea, sí, el generar un clon, pero bueno, eso de hacer envejecer rápido. No, no, eso no, Que pero te, eso que no. te conecten, eso No, pero por ejemplo, algo que tenga tu clon sí que te lo Sí, pueden. sí, sí, si sí, tienes la misma sangre, ¿no? Tienes Sí, sí, todo. se lo han hecho a la oveja, te lo pueden hacer a ti. Pues se van a... Uf. Bueno, pues ya está. No vamos a contar más. Sí, sí. A ver si damos ideas a alguien que tenga dinero y mucha ciencia. Total. Pues estamos hablando, Miguel, de todo el tema de la bioingeniería y yo tengo una duda, tío, y es en tema de vacunas, ¿también utilizáis la bioingeniería o cómo funciona? ¿Qué dices? ¿Cómo que no estás suscrito todavía al ¿Qué canal? coño pasa aquí, tío? ¿Tú estás viendo a estos guaperas aquí haciendo lo que están haciendo? Estas pedazos de entrevistas que os hacemos y no os suscribís, hermano. Yo no sé, vamos, pero lo tenéis aquí. O Suscribíos, coño. Estamos Aquí. aquí. o aquí, ¿sabes? Yo qué sé, anda. O aquí. O aquí. Sí, sí, que sí. Que os suscribáis y punto, ¿sabes? Que no hay más. Adiós. Sí, de hecho, es pura bioingeniería. De hecho, las últimas que se han usado ahora durante la pandemia se basan en el principio del ARN, que bueno, ha sido muy controvertido. Todos Sí, lo sabemos está escuchando. que las vacunas tienen que ver con entrenar a tu sistema inmune para cuando de verdad viene el bicho malo, tu sistema inmune ya lo recuerde, ya sepa a lo que se va a enfrentar y de esa manera pueda acabar con él. Entonces, ¿qué ocurre con las vacunas de ARN? Y por lo que pues mucha gente a lo mejor tiene un poco de miedo, y es el ARN es la manera, el ARN mensajero es la manera que tiene las células de nuestro cuerpo de comunicarse con el exterior de el núcleo, o sea, la manera que tiene el ADN de nuestro cuerpo de comunicarse con el resto de la célula, ¿no? El núcleo celular es una cosa encriptada, bueno, súper segura y todo. Entonces, lo que hace el núcleo para dar instrucciones a la célula no es... Como se comunica con la célula es sacando pequeñas moléculas de ARNM. ¿Qué ocurre si tú a la célula la coges y le inyectas el ARN? Pues tú ya le estás dando las instrucciones y la célula se piensa que esas instrucciones vienen del propio núcleo, lo que pasa es que no. Entonces tú a esa célula con esa cosita de ARN que le has inoculado es capaz de decir, hostia, pues me ha llegado esta información, esta cosita que viene aquí ahora a matarme se llama X, gripe, COVID, lo que sea, y ya yo ya se entrena, ¿no? Las de anterior generación, lo que hacían era simplemente pues meter al bicho un poco muerto o atontado, digamos, y ahora simplemente utilizas ese mapa o esas instrucciones que tú le metes a la célula y ya le dices a lo que se va a enfrentar. O sea, es decir, antes se cogía el bicho ya casi muerto, ¿no? Entonces tus anticuerpos lo que hacían era luchar y aprender a cómo se luchaba contra eso, ¿no? Tus células inmunitarias luchaban contra ello y como realmente no te iba a hacer ningún daño porque está ya casi muerto, pues son capaces ya de generar esa memoria inmunitaria que le llamamos. Y lo que hacemos ahora, eso, la diferencia ahora es que... Es inyectar a las células para que aprendan Es cómo inyectar el combatir. ARN para que ellas ya, pues es una especie de mapa, de kit de instrucciones para enfrentarse a lo que haga falta sin inocular el bicho medio muerto. Claro. Y una pregunta que tengo yo, porque claro, han salido muchas conspiraciones en relación a esto. ¿A través de una vacuna se puede modificar algo en tu cuerpo genéticamente o algo así? ¿O no? ¿O eso no tiene...? Hombre, es delicado y es verdad que pues cuando jugamos con ARN pues siempre existen ciertas
maneras para modificación genética. De hecho, con ARNM es como muchas veces se suele hacer, pero hay que tener en cuenta que todas estas vacunas, todas estas cosas que se nos inoculan, pasan pues unos controles hiper estrictos. Antes hablábamos de cómo la ciencia habla mucho del futuro, y muchas veces es por eso, por las regulaciones tan estrictas. Si no podemos clonar a alguien es por algo, si no podemos utilizar la CRISPR para hacer nacer a alguien inmune al VIH es por algo, y si se nos han inoculado estas vacunas también es por algo, es porque hay una seguridad inmensa, y como todo pues tiene sus efectos secundarios, sus efectos side effects que decimos en inglés. Y bueno, hay que tomarlos como lo que son, ¿no? Efectos secundarios, hay que ver a cuántos afectan de los que se han inoculado. Entonces, bueno, hay que siempre informarse de fuentes científicas científicas y estudiadas, chavales. Eso es. Que luego pasa lo que pasa. Te falta de la cabeza. ¿Y tú crees que en el momento de la pandemia, con todo el agobio y tal, se dieron esas vacunas ARN por la emergencia que había? ¿O sí, esto también se habla mucho de cómo estas vacunas, pues es que se aceleró muchísimo. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Ya os digo que yo no soy el más informado en esto, pero desde un punto de vista científico, y desde como yo me muevo en los círculos científicos y lo que yo leo, pues ya las vacunas de ARNM ya estaban en ensayos y para muchas cosas. Es cierto que al haber esto, pues se focalizó mucho los recursos en acelerarlo, que es pues como si pasara hoy. Si hoy estuviéramos hiper interesados en curar muy bien las fracturas con este material estupendo, por ejemplo, pues a lo mejor se invertirían 20 veces más y todo aceleraría. Habría 20 veces más personas también. Yo te quiero hacer una pregunta, pues me estás diciendo eso, pero ¿por qué no se da luz a la cura del cáncer? Pues esto también es una movida si tanto muy nos importante. interesa. Sí, ¿sabes? sí, eso es. Y esto lo que tiene es que el cáncer es muy heterogéneo. Cuando hablamos de cáncer, pues hablamos de un compendio de maneras en las que las células proliferan de manera pues maligna, de muchas, o sea, de muchísimas maneras, porque pues hay cánceres que son activados por ciertas rutas, otros que son por otras. Entonces hay que ver muy bien, claro, siempre hablamos de cáncer en general, pero no funcionan de manera igual, y hay que ver cómo estudiarlo uno a uno, y es complicado. Sí. ¿Tú crees que daremos el paso algún día? Sí, y es que el problema es que es un poco intrínseco a nosotros el cáncer, ¿no? Y el envejecimiento. Entonces, pues hay que estudiarlo, y es que esto también... nuestras células están programadas para morir. O sea, nosotros a nivel genético tenemos pues cierto número de veces en las que nuestras células se pueden replicar, pongamos 23, y a la 24 tu célula sabe que tiene que morir y se muere, se suicida. Entonces, cada vez que tú haces esa replicación y esa división celular, pues siempre hay algo genético, algo tal. Entonces es muy difícil predecirlo, es muy difícil revertirlo. Y yo diría que el cáncer, de hecho, es donde más dinero está ahora mismo. Hoy por hoy, en la salud, en investigación biomédica, yo diría que el cáncer es donde más dinero ha invertido. Genial, tío. Y bueno, y esto hablaba también para que veamos cómo la ciencia muchas veces está al servicio de gobiernos, de instituciones, de lo que pasa en el mundo, del contexto. Pues una lucha, ¿no? Entre potencias. Eso es. ¿Quién saca esto primero? Eso es, y como la ciencia también, pues muchas veces, depende de lo que le interesa al ser humano y le interesa a la sociedad, pues pugna por uno, pugna por generar más conocimiento aquí, generar más y conocimiento. Y muchas veces también como que en el ámbito militar es donde más se
se invierte, ¿no? A nivel de ciencia Sí. o la mayoría de desarrollos y tal se hacen a nivel militar, ¿no? Sí, por desgracia, la verdad. Por desgracia, la Muchas verdad. veces es, en Oppenheimer, ya desde el siglo XX, esto lo he leído muy bien en el libro, otra vez de mi supervisora, siempre, yo creo que a partir de ahí la ciencia empezó a pasar de ser 4 mataos en un laboratorio haciendo movidas a realmente los gobiernos ver que esto lo podemos usar para oprimir, para salvar, para muchas cosas. Y desde ahí yo tuve un compañero, de hecho, en un laboratorio, en el mismo laboratorio en el que hice eso, uno de los compañeros era militar y estaba muy interesado en hacer un material para acelerar la regeneración y la cura de la piel cuando hay heridas, para que no se infecte, para que... Y sí, se ve mucho que no es muy conocido porque supongo que no querrán estar siempre en el punto de mira este tipo de instituciones, pero yo me he dado cuenta que ahora que estoy más metido en la ciencia, que sí que es verdad que lo militar también está ahí y es algo que yo antes de entrar tanto así en la ciencia no sabía. Sí. Joder, es un mundo, la verdad, de todo esto. Es una locura, tío. Yo la verdad que con este podcast estoy flipando, tío. Yo creo que bueno, ojalá tengamos más tiempo y puedas venir otra vez a hablar de cómo estás llevando a cabo tus investigaciones o en qué estás trabajando nuevo. Pero bueno, yo creo que ya está bien de ciencia, ¿no? Un poco por hoy. O sea, a mí me gustaría saber cositas de dónde un poco de estés. salseo. ¿Qué salseos hay en Oxford? ¿Qué lo que...? Pues allí, como os decía antes, este tema de los colleges y tal, está muy bien y hay mucha fiesta y parece que hay mucho cerebrito, pero también hay mucha gente muy activa a nivel fiesta y todo. Al final es una ciudad universitaria. Claro. Mola mucho porque es una fiesta, yo creo, diferente. O sea, todo el mundo es como muy formal, ¿no? Es una fiesta de listos y formales, ¿no? Entonces tú de repente ves, tenemos estas escenas formales que son como de Harry Potter, que vas con el smoking, con la capa, tal. Tú llegas y tú te sientas y en cuanto llega en mi caso, la jefa del college, todo el mundo se levanta. Ella anda por el pasillo, se sienta en la mesa esta de los profesores. Está que en Harry Potter, donde estaba el Dumbledore, que se ponía en el centro. Entonces ella llega, dice unas palabras en latín, encima en latín con acento inglés. Claro, es que entonces parecen conjuros de Harry Potter, de Wingardium Leviosa, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces dice Benedicatium, como unas movidas, y da así con un mazo como si fuera un juez. Y entonces todo el mundo se sienta y ya va a comer. Y está muy bien porque la verdad, bueno, está muy bien o no tan bien de que hay mucho alcohol. Yo es algo que para todos los eventos, para todo... Sin embargo, en Estados Unidos cuando estaba allí era todo muy prohibido. Mientras tanto en Oxford o en la cultura de allí de Inglaterra lo veo como que todos los eventos siempre hay como cava, copita de vino, no sé qué. De hecho, en las cenas estas formales siempre tú puedes llevar tu propia botella de vino y es muy común. Todo el mundo lleva su propia botella de vino. Y allí se la pimpla y ya está, y luego la gente, si esto solo es un viernes, esta cena formal, pues la gente luego de fiesta en smoking, que esto aquí lo ves, pues yo aquí en Leganés lo veo en Nochevieja y poco más. Y allí, pues imaginaos, de repente te vas por ahí con todos los Harry Potter estos, todos con el smoking, con las capas, y estás allí escuchando a Bad Bunny. Y es que es así, ¿eh? Y tomándote un whisky con y Coca-Cola, tomándose ¿no? sus whiskies y su movida. Lo que no hay es ron. El ron no es tan... ¿No les mola el rollo o qué? No sé, no veo yo mucho ron. Pero sí, es muy, muy gracioso cómo cambia. Y hay rollitos y ligues ahí Sí, entre chavales de clase, tal. Sí que luego es verdad que no hay tanto... Es que yo creo que aquí en España somos de otra manera. No se ve tanto. El cariño, el roneo, ¿no? Sí, claro. Y como la gente, las parejas y todo, como no. Como no se dan cariño en la calle, ¿no? sí, todo muy así, todo muy... Pero sí, hay de todo, Bueno, de hecho, hay hay societies, que llaman sociedades, hay pues una de orientación, y entonces te dejan por ahí tirado con una brújula, no sé qué. Hay una de todo, de Pokémon, hay de todo. O sea, ¿en serio hay Y sociedades de Pokémon? hay una que se llama... Bueno, cuéntame esto ahora. Hay una que se llama... no sé, tiene un nombre de lo que sea, y es, al parecer, o esto me han contado, para hacer orgías.
No ¿Qué jodas. dices? Te lo juro. ¿Asociaciones? Hay una asociación que como está, o sea, está como poco escondido el nombre, no sé cómo se dice, será, no sé, a sociedad del tal, pero realmente esa sociedad Es del es, folle, ¿no? es de hacer, ¿Tú hacer los has orgías visto por y ahí? de sexo libre y yo no, porque como que van a o sea, es como un poco secreto todo, Sí. o eso me han dicho. O a lo mejor Así eso- te lo han contado, a lo ¿no? mejor No, es yo una eso Así te lo leyenda han urbana. contado un colega Yo para tuyo. eso no tengo tiempo. No, yo Qué tampoco, guapo, yo tío. tampoco iría a esa sociedad. Yo venía a la de los Pokémon, seguro. Sí, sí, pero está muy bien ahí. Hay mucha libertad sexual, muy todo, mucha inclusión. La verdad está muy bien ahí. Yo quiero preguntarte a qué sociedad perteneces. Yo, la verdad, de momento, a solo la española. Está bueno, la está- Spanish Society Sí. y ahí lo montan muy bien. Y a ver si me puedo hacer con el poder yo dentro de poco y Sí, organizo. o sea, ahí eso va alguna también cosilla. por ¿no? rangos, ¿no? Y cosas No, 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 no. La presidenta que hay ahora es estupenda y hace muchas cosas, pero es mucho trabajo. Entonces creo que... Claro, pero ¿qué son como tal, ¿qué son las sociedades? Nada, simplemente pues como un club, como un... Sí, como los clubs de Estados Unidos, de Sí, estos del sí, colegio, de toda algo la vida, así. Hay de todo. Y había una de gliding. ¿Sabéis lo que es el gliding? ¿no? Es aviones, pero que no vuelas con motor, te tiras y planeas. Y es un avión. Sí, Ah, los eso los he pequeñitos. visto. Planadores, ¿no? Que van que te suben con la que te- cuerda. O sea, Sí, yo he sí. visto los que te suben con otro avión. O sea, la pista de aterrizaje y Sí, eso. te sueltan. Claro, te suben hasta arriba y cuando ya están arriba de una tal, Eso, te sueltan. pues eso hay también. Hay de todo. Qué Ahí, guapo, y allí lo más común es rowing, remo. Buah, qué Allí es como el quarterback del instituto de la Universidad de Oklahoma, allí es El de el de remo. AQC Remo. Remo, tío. joder. Y allí hay como la regata más famosa, es en Londres se hace, van los de Oxford y los de Cambridge, y van y hacen ahí la regata, creo que es de 8. Yo no estoy muy metido, es que yo quería apuntarme a algún, pues para hacer cosas como los británicos, rugby o remo o algo Algún así. deporte. Y es que hay que levantarse a las 5:30 de la mañana, hay que estar allá a las 6. ¿A son de Eso qué? todos los días. Todos los días que se entrena. No Pues a lo jodas. mejor 3 o 4. Y es que esta gente está ida de la cabeza. Esto No. para mí no es posible. Esto para mí no. Bueno, o sea, o lo amas mucho o... Porque Yo ¿cómo- por las neuronas a lo mejor lo haría, pero... Pero, Pues ¿cómo es tu rutina allí en Oxford? Pues Desde que te allí, despiertas. pues mira, depende del día, porque esto que tiene el investigar y el doctorado, digamos, es que tú tienes libertad prácticamente total. Entonces, pues hay mucha gente que simplemente se levanta por la mañana, hace las cosas de la casa y si es más activa por la tarde, va por la tarde. O también cómo lo hables con tu jefe. Yo tengo una jefa, o sea, una supervisora muy maja y eso no hay problema y podemos trabajar cuando queramos. Yo normalmente ahora lo hago por la tarde porque el compañero con el que estoy está part-time, el que me está enseñando y tal, está part-time y está como de trabajo parcial solo por la tarde. Entonces yo, pues la mayor cosa, como él es el que me enseña, pues normalmente voy por la tarde. Pero puedes tú organizarlo como quieras, la verdad es una cosa bastante flexible. Y, o sea, incluso podrías hacerlo por la noche o hay unos horarios. Sí, puedes hacerlo. Yo tengo acceso 24 horas al laboratorio y puedo ir cuando yo quiera. Hostia. Lo que pasa es que, pues bueno, hay gente que a lo mejor sí le gusta porque no le gusta socializar tanto, Ya. pero joder, por la mañana irte a comer con alguien, hacer un poquito, hablar, ¿qué tal? Bueno, sí, pues me ha salido esto, esta Vida onda social, de ¿no? no sé qué, un poquito de sí, de ¿Y hablar. eso como da gusto. os asignan proyectos y vosotros los investigáis? Pues esto también depende mucho. Esto es algo, una crítica que a mí me gustaría hacer a la ciencia de hoy también. Y es que todo se ha reducido, es como lo de antes. ¿Qué prefieres? ¿Tener mucho dinero y que una empresa te diga, me interesa tener un chip como el de Neuralink y no sé qué, investiga en esto y tal y no sé qué, yo te lo pago? Pero es que eso no es ciencia. O Claro. a ver, pues sí es ciencia, pero lo que mola de la ciencia y lo que yo creo que a un científico más le mueve es esa libertad, esa creatividad que la ciencia te permite, ¿no? Eso de, joder, pues me ha interesado esto, he visto ahora esto de las neuronas, ostras, pues este comportamiento mecánico, a lo mejor voy a tirar por aquí a ver qué tal. Esa inquietud, ¿no? Científica, Claro. es yo creo lo que mueve más a un científico. Entonces, hoy por hoy, pues lo suelen pagar muchas empresas y tal, pero sigue habiendo todavía becas que son más, pues que no están tan reducidas al utilitarismo, a lo que quiere la sociedad o la empresa, sino también a la ciencia por la ciencia, el saber por el saber.
Y supongo que te tocarán proyectos que a lo mejor no te gustan tanto como otros, ¿no? Y los tienes que hacer obligados. Sí, muchas veces. Bueno, esto del doctorado, lo bueno que tiene es que, pues, antes de empezar tú ya sabes a dónde vas a. O sea, qué proyecto vas a hacer más o menos. Siempre hay como side projects, que se dice, como proyectos un poquito que están así adyacentes y que no son exactamente. Pero sí, tú ya sabes y tú sabes exactamente lo que vas a hacer y más o menos sí que lo sabes. Así que no hay problema en ese aspecto. Muy bien, Pero, güey, tío, la muy verdad bien. es que es súper interesante. Y también, tío, yo te quería preguntar sobre el tema de... Bueno, ¿qué relación te has tenido tú con Ceci Army, tío? Porque algo... Sí, te hemos visto por algo ahí he visto por redes. ahí, tío, y no... Cuéntanos. Pues yo cuando terminé la carrera os dije que fui un año al MIT a hacer una investigación, esto de la nariz artificial y tal. Y como vi que lo que más me interesaba de esto de la ingeniería biomédica, que es ingeniería aplicado a la medicina, pues era el uso de materiales. Hay gente que le gusta más usar la electrónica, hay gente que le gusta más usar la mecánica para hacer prótesis, la electrónica para hacer chips. Y yo vi lo que a mí más me interesaba era el uso de materiales. Y dije, pues tengo que hacer un máster en materiales. Y había pues una profesora que a mí me gustaba mucho, que hacía unas investigaciones muy buenas en este colegio, en este college allí en Londres, en el Imperial College, y me aceptaron. Claro, el problema que yo cuando vi dije, joder, eran 45.000 libras o algo así, entre 40 y 50.000 libras, Eso no me el acuerdo. año entero. El año entero. Solo el poder ir, solo la matrícula. Y luego había que vivir en Londres. Y encima está en el centro de Londres. Y claro, pues fue muy difícil. Y yo tenía ahí un supervisor mexicano, muy majo, que me dijo, pues mi hermana hizo un crowdfunding para ir allí a la ETH y la verdad pues le fue muy bien ahí en México y tal. ¿Por qué no pruebas? Yo ya tenía esto de redes de divulgación y probé. Y pues empecé, gané unos 20.000 o así, conté a la gente mi historia, cómo yo había llegado allí, lo que me gustaría hacer después y si ellos querían unirse a mi proyecto, pues encantado y lo que pudieran donar. Y en una de esas, pues a Ceciarmi le comentaban mucho, porque creo que él tiene como Que ayuda a la gente, ese ¿no? background, sí. Entonces, pues él me contactó, le invité en ese verano estaba trabajando aquí en Getafe, en un proyecto de piel artificial, y era muy bonito además el proyecto, porque era para bebés, entonces era un proyecto pediátrico, siempre pues es muy guay, tiene ese toque más. Y le pude enseñar ahí el laboratorio, tenía una jefa muy buena que me dejó invitarles y todo. Bueno, les tuve que enseñar cómo había que hacer la seguridad y todo. Y me hizo un vídeo y subí mucho. O sea, gané, creo que me quedaba, no sé, la mitad, un poco menos de la mitad y me lanzó en 2 o 3 días, lo conseguí. Así que muy bien, me ayudó mucho. Luego el máster fue genial, también me subió una historia, había sacado sobresaliente en el máster y todo, así que fue Sí, fue me estupendo. suena haber visto una noticia de al chaval que le ayudamos. Sí. Acaba de acabar. Fue muy bueno, la verdad me ayudó Guay, muchísimo, tío. estoy muy agradecido. Muy bueno, y sigues Bueno, en a contacto él y con él, a ¿no? toda España que me ayudó, la Sí, verdad. sí, total. Tío, seguirás en contacto con él, ¿no? Después del... Sí, ya trabajito. la última vez hablé con él para contarle esto y ya no le volví a decir, pero sí, ahí está, yo creo Qué que... guay, tío. Pues de aquí un saludito a Ceci Army y... Si quieres que le entrevistemos, pues... Exactamente. Aquí está invitado. Vale, pues tío, lo que solemos hacer en todos los podcasts es firmar la mesa para que se quede aquí tu recordatorio para siempre. Muy bien. Esto ya cuando se llene, pues ya veremos qué hacemos con ello, porque aquí no va a entrar todo el mundo que vamos a traer. Entonces, tú eliges... Pues bueno, el blanco, da igual. Ahí, El que tú quieras, donde más te apetezca. Espera, presionarlo un poco así primero, porque si no luego no... ¿Dónde vayas a firmar? Ahí, justo, perfecto. Ahí está. Ole. Hala. Firmadito. Muchas gracias. Y algo también que solemos hacer, esto ya se pone serio. Nos gustaría que hicieses un mensaje a cámara, tío, de lo que tú quieras, animando a los chavales jóvenes a que... Sí, eso me gustaría Pues adelante, de esa es tu cámara. de que sobre todo que muchas veces vemos la ciencia un poco difícil y la vemos un poco inaccesible.
Pero bueno, siempre está el camino de la ciencia y siempre te da la oportunidad. Así que si de verdad te gusta la ciencia, que no te importe tu entorno ni tu nivel socioeconómico, siempre se puede encontrar la manera y de verdad, si te gusta, a por ello. Eso es. Toma ya, Perfecto, un mensaje. Tío. Pues muchísimas gracias, tío. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Cuando quieras estar, pues... Yo voy a hacer una segunda parte. Yo también voy a hacer una segunda Cuando parte. vuelvas de Oxford, Hablamos ¿sabes? de lo que queráis en la segunda parte. Buah, tenemos que buscar así algún tema de estos guapos. Eso es. Me traigo yo qué es lo que se hace cuando uno se da un golpe o le da una colleja. Y ya Escucha, no. Pero sin la colleja. Le implantamos al Dummy un brazo aquí en el pecho. Le implantamos el guapísimo, chip para tío. traquearla y el sensor de... Sí, podemos nada. hacer algo guapo, sí. Y para acabar, tío, me gustaría preguntarte ¿a quién te gustaría que trajésemos en este podcast? Pues la verdad yo no conozco mucho gente divulgadora. Conozco a mi amiga Raquel, que es del barrio de aquí, y ella tiene ahí una nave que hace cosas muy chulas con raperos, que no sé si la conocéis vosotros. Sí, la conocemos. Pues la podéis traer y que hable aquí de la nave, que es una historia muy bonita ¿Quién también. sabe? Sí. Tiene que Yo venir lo aquí que la no sé es Raquel, cómo no todavía ha venido, ¿sabes? que hace Tiene cosas que venir chulas. Ya de ya. Pero bueno, la verdad que ha sido un placer y muchas gracias. Lo mismo te digo, Miguel. Muchísimas gracias. Yo, Gracias vamos. por todo. Ya nos contarás qué tal por Oxford. Eso Y- es. Oh, espérate que no vayamos para Con allá. a ver Harry cada una Potter. fiesta de esas. Quiero ir a ver eso, tío. Yo me Tenéis pido que una capa, traeros ¿eh? el smoking para la fiesta. Nada, de una, brother. Buah, tú imagínate menudo show, ¿sabes? Es que te Van a imaginas. Oxford los 5, ¿sabes? Los 5 WSO, tío. Ahí. Los detienen. Pero así. Pues nada. Pues Bueno, gracias, un placer. Miguel. Un placer, tío. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muchísimas gracias a los espectadores también. Exactamente. Que nos quieren un montón. Vamos a dejar por aquí sus redes sociales, ¿vale? También las nuestras. Ya Recordad sabéis. que tenemos el Spotify activo, que El si vais en el YouTube. coche podéis estar viéndolo tranquilamente. Todo Bueno, claro. viéndolo no, escuchándolo, ¿sabes? Pero seguro que la voz de Miguel os va a gustar y os va a molar de lo que está hablando. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.